un poco más a la noche se pone frío. A la mañana se siente. Profe. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Tenemos a 30, 31. Ah, un montón. Vamos a hacer como hicimos el otro día, que los nombraba en el orden que yo los tengo anotados y ustedes me dicen si están presentes, si hacemos más rápido, porque son tantos que copiarlos desde la lista del chat me va a llevar un montón de tiempo. Buen día, profe. Buen día, ¿qué tal? Bien, Profe, bien. dice Ludi que la aceptes. Hola, profe. Estoy aceptando a todos los que van ingresando, decirlo. Que capaz que se colapsa y entran de a varios y por ahí se quedan en espera. ¿Quién me dijiste? Hola, profe, buen día. Buen día. ¿A quién me dijiste? A Ludi. A Agustina Ludi. ¿Y no logró entrar ya? ¿Agustina? Ludi. Hola, profe. Buen día. Hola, ¿qué tal? No, profe, todavía no entró. ¿Todavía no entró? No. Pero no me ingresó tampoco la solicitud. Buenas a los que van ingresando. Si no logra entrar, decirle que salga y que vuelva a entrar, porque a veces si entra en un momento en el que entraron varios, por ahí le cuesta ingresar. Bueno, profe, ahí le digo. Los otros días me pasó con una chica que tuvo que salir y intentar varias veces porque no podía. Para mí es como que hay momentos en los que se colapsa. Hasta ahora están 40. Ah, un numerito. Bueno, mientras voy nombrando y ustedes me dicen. Vale. Álvarez. Ariadna. ¿No está? Sí, profe, está. ¿Sí? Bueno, díganme presentes, chicos, porque yo no los... Hasta que los encuentro en la lista del chat voy a tardar un montón. Bueno, Álvarez Lucas. Estoy. Bien. Herrera Rocío. Acá. Bien. Bernal, creo que la vi. Acá, profe. Ok. Santos Lara. Acá, profe. Bien. Soria. No tiene wifi, profe. Ah, bueno. Lin Jeremías. Presente. Bien. Bidone. Presente, profe. Calderón. Presente, profe. Ahí está. Segueso. Segueso puede ser. Estefanía. Acá, profe. Presente. Listo. Núñez Celeste. Presente. Felipe Candela. Acá. Bien. Coria. Acá, profe. Bien. Buzo Melina. Hola, hola. Acá. Buenas. Sandoval Milagros. Acá, profe. Bien. Arias Lucía. Lucía Arias. No la tenemos. Leguizamón María. Acá, profe. Bien. Robles Sol. Acá, No. profe. Sí, acá. Ah, listo. Herrero Ludmila. Se cambió la tarde, profe.
Ah, cierto, que ayer recibí, listo, ahí me hago una aclaración acá, cambio. Sí, ayer recibí el mail y no me lo había anotado acá. Bueno, Fernández Ramiro. Bien. Aguirre Martina. Acá, profe. Buenas. Martínez Luca. Presente. Bien. Ludi Agustina. Ahí entra, justito que la nombro. Ahí entra también Carvajal. Ludi Agustina, entonces ahí te pongo presente. ¿Cómo estás? No podía entrar. Sí, me habían comentado. A veces pasa. Por eso les digo que intenten que o sea, que no se queden ahí esperando la admisión. Salgan y vuelvan a entrar porque muchas veces es porque entraron Sí, varias. igual creo que estaba probando con otro link, me parece. Puede ser. Igual a veces lo que ocurre es que por ahí entran varios a la vez y que queda como alguno ahí compactado, colapsado y alguno no puede entrar. Bueno, Pérez, Agustina. Acá, profe. Bien. Garen. No, bueno. Cariña no. Kiara. ¿Kiara no está? Mandó un mensaje. Sí, sí, dijo por el chat que está acá. Yo acá no te... Ahí está acá, profe. Listo. Debe estar sin audio, profe. Bueno, Ceballos, Lautaro. Acá. Bien. Wendler, Lucas. Presente, profe. Bien. Delaria, Lucas. ¿Delaria? Sí, Delaria. Hola, profe, acá estoy. Ahí está, bien. Gómez, Araceli. Acá, profe. Ahí la vi. Rojo, Lautaro. Acá. Profe, tengo 5% de batería. Bueno, ¿no lo podés usar cargando? Sí, pero no voy a usar la cámara prendida. Está bien, no te preocupes. Tenelo cargado y continúa conectada. Ventícola, Lucas. Presente, profe. Listo. Ceballos, Agustín. Bien. Carvajal, Cristian, lo vi, ya está presente. Rizzo. Presente, profe. Bien. López, Enzo. López, Enzo, no. No, bueno. Ramírez, Lautaro. Presente, profe. Presente. Palacio, Bárbara. Acá, profe. Bien. Minervini. Camila. Presente. ¿Quién más? A ver, ya estamos. Rodríguez, Guadalupe. Acá, profe. Benítez, Dulce. Acá, profe. Vázquez, Ángeles. Acá estoy, profe. Bien. Y me quedan Barrios, Kiara. No. Ciro, Rebeca. Acá, profe. Presente. Fogel, Jazmín. Acá, profe. Bien. Guerrero, Melanie. Presente. Bien. Maldonado, Daniela. Presente. Y Amado, Tomás, creo que lo vi. ¿Amado está? Presente, profe. Bien. Listo, bueno, tengo a todos anotados. Me figuran 42. No los veo, son eternos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
38, 39, 40, 41, 42. Perfecto. Me da justito la cuenta. Bien. Bueno, chicos, tengan para anotar. Vamos a comenzar a trabajar. Voy a tratar de no ser tan larga. Habíamos comenzado a trabajar la clase pasada con la inserción de Argentina en el mundo. Si vimos cómo se integró al mundo actual Argentina, esto de que el momento en el que se integra al mundo es el momento de un mundo capitalista, ¿sí? Entonces se atiene a las reglas del capitalismo. Habíamos visto que lo hace como un país productor, ¿sí? Y que debido a distintas condiciones relacionadas con crisis internacionales y crisis internas, le ha costado mucho consolidar su desarrollo económico principalmente, ¿sí? Vimos que en este mundo se relaciona como Estado, pero también lo hace participando de distintos organismos internacionales. Vimos el caso del grupo del G20 y la ONU, y ustedes en la actividad tenían que trabajar sobre cuál es la posición de Argentina en el capitalismo, y ahí básicamente se resume de que termina siendo como un Estado dependiente económicamente y que se atiene entre otras cosas, a los créditos internacionales, por lo cual ha generado una deuda externa que le ha costado mucho su desarrollo, ¿no? Por otro lado, tenían algunas consignas que eran más bien para pensar sobre qué cosas no coincidían con la realidad. ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? Bueno, nos vamos a detener en ese punto. Y quiero que ustedes me digan, a cualquiera de ustedes, qué seleccionaron ahí, qué les pareció, por qué creen que no coincide, qué es lo que habrá pasado, y lo vamos a profundizar para después ya sí pasar al siguiente tema. A ver, ¿quién quiere compartir esa parte? ¿Quién se anima? A ver. Profe, Sí. yo observé que dice que la Argentina es el socio más fuerte del Mercosur. Bien, eso es un potencial. Digamos que no es una cosa negativa, o sea, el hecho de formar parte de un organismo que la ayuda a comercializar a nivel regional e internacional, digamos que puede ser un punto positivo. ¿Qué quieres agregar? Sí. Bueno, yo quería leer también, tipo, las cosas que yo puse que no coincidían. Bien, listo. ¿Querés agregar algo más, Agustina, Ludi? Yo puse que para mí eso no coincidía, porque ahora la economía decayó. Decayó, sí, pero sigue siendo socio del Mercosur, Argentina. O sea, si bien el Sí, pero no Mercosur... el socio más fuerte. Eso puse yo. No, es el Ajá, no, sí, principal, lo es. no. Es uno, o sea, los socios más fuertes del Mercosur son Argentina y Brasil, ¿sí? Digamos que son como los líderes del Mercosur. Y el resto de los países que forman parte, por supuesto, digamos que no tienen el mismo grado de participación, pero no porque sean menos importantes, ni sino que simplemente tienen otro sistema económico y otro tipo de producción, son países más chicos, entonces su participación es menor, lo cual no significa que no sean importantes, sino que tienen una participación un poco menor. Los socios más fuertes del Mercosur siguen siendo Argentina y Brasil. Sí ocurre, y no está mal tu observación,
que por ahí lo podés aclarar ahora, y el resto que por ahí no lo detectó lo puede aclarar, lo puede agregar. Sí, lo que se puede decir es que el Mercosur está como de alguna manera debilitado, en general, ¿sí? La relación ya no es tan estrecha como lo fue en otros tiempos o en otros momentos, ¿sí? Argentina y Brasil sí son los socios más fuertes. Uruguay, Paraguay son socios, obviamente, y son participantes de igual carácter, pero lo que ocurre con ellos es que a lo mejor tienen una producción menor y participan un poco menos, pero no significa que no sean importantes, ¿se entiende? Ahora, al margen de ese detalle, que por otra parte hay que tener en cuenta que Paraguay ha crecido mucho en su producción agrícola ganadera y se ha convertido en un participante intenso, pero digamos que la mayor fluidez está entre Argentina y Brasil. De todas maneras, para resaltar, es que en este último tiempo se ha debilitado ese intercambio y esa relación entre, digamos, dentro del Mercosur. El Mercosur está como poco activo, ¿sí? Pero no tiene que ver con una cuestión solo de Argentina, sino que tiene que ver con la región en su totalidad. En parte por aspectos políticos, pero también económicos, ¿está? Desde el aspecto político, estamos en un momento en el que hay como una oposición en cuanto a las ideologías políticas. Argentina va por una corriente y Brasil va por otra. Entonces, desde ese punto, es como que no hay una conexión tan estrecha a nivel político, ¿sí? A nivel comercial, sigue siendo Argentina y Brasil de mucha fluidez. Pero, a ver, en el caso de Brasil, es como que está un nivel un poquito más arriba desde lo económico porque tiene mayor industrialización que Argentina en este momento. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Es decir que o sea, como todo tipo de relaciones político-económicas son cambiantes. Y Argentina, en este momento, políticamente es como que tiene ciertas diferencias con Brasil, lo que hace que haya un poco de distancia dentro de lo que es la relación Mercosur. Pero no implica eso de que no mantenga relaciones, ni que haya cortado, ni que no forme parte, ni que se haya apartado, ni que se haya aislado, ni nada por el estilo. ¿Se entiende? Sino que igual dentro del Mercosur en su totalidad, en los últimos años ha ido disminuyendo su compactación de relación político-económica, ¿sí? Y no es por razón solo de Argentina, sino de que todos los países que lo conforman tienen sus diferencias. ¿Se entendió? Entonces, no está mal tu observación. Lo que sí podemos colocar respecto de eso es que el Mercosur ha disminuido su fluidez, ¿está? Y que los países que lo conforman, si bien siguen sosteniendo relaciones político-económicas, no son tan estrechas como lo fueron en otros momentos. Eso es lo único que podemos resaltar. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sobre otras cosas. Vos ibas a agregar otra cosa. A ver, contame, Estefanía. Sí, yo puse, para que lo encuentre. Sí, tranqui. Sí, puse que Argentina es el principal país exportador agropecuario del mundo, o sea, eso es el libro, y yo lo puse como que no es así ahora actual. Después es uno de los países que recibe grandes inversiones externas, también lo puse como que no era así en la actualidad. Y dentro del Mercosur, eso lo puse. Y luego de la crisis del 2001, las inversiones hacia Argentina crecieron un 43% anual. Lo puse como que no, porque actualmente no es el 43%. Bien, son puntos que están correctos. Bien, vamos a analizar uno a uno.
El primero, que Argentina no es el primer productor agroexportador, está bien, pero tampoco está ocupando un puesto lejano. El puesto 10. Exactamente, es lo que te iba a decir. O sea, no está, digamos, no ocupa el primer lugar como lo ocupó en algún momento, ha descendido, pero tampoco es un productor menor a nivel internacional, ¿se entiende? Entonces, Sí. lo que podés poner en ese punto es que ha descendido de los primeros puestos al puesto 10, o sea, sosteniéndose igual como un país agroexportador fuerte, ¿sí? Estar dentro del puesto 10 significa que es un país agroexportador fuerte. No está al nivel de otros tiempos, pero sin embargo sigue siendo importante, ¿está? El problema de eso para nuestra economía, ¿cuál es? En el que ya lo habíamos hablado la semana pasada. El problema de esto para nuestra economía es que nosotros tenemos nuestro mayor sostén económico en la agroexportación, porque somos muy poco industrializados, ¿sí? Entonces, el descender implica que también nuestra economía se debilite. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces eso es uno de los puntos que no coincide entre lo que dice el libro y la realidad. Está muy bien. El segundo es el de lo de la inversión. Perfecto. Argentina ha tenido sus momentos de atracción de inversiones. O sea, cuando hablamos acá estamos hablando de lo que serían las IED. Eso lo pueden poner entre paréntesis en algún costadito como toma de nota porque tiene que ver incluso con la actividad que viene. La actividad que viene no, la que sigue. Las IED, cuando hablamos de IED, hablamos de las inversiones extranjeras directas. Argentina es un país que tiende a abrir las inversiones. ¿Por qué? Porque eso implica para un país productor un crecimiento económico. Los inversionistas extranjeros invierten en tanto actividades primarias como en actividades secundarias. ¿Sí? Acá en Argentina nosotros tenemos importantes inversionistas dentro de lo que es la actividad primaria, en lo que es minería, por ejemplo, o hidrocarburos. Y dentro de las industrias, en todo lo que es, por ejemplo, industria no solamente alimenticia, que es un fuerte de Argentina, sino también en lo que sería industria tecnológica y automotriz. Ahora, el caso es que con la crisis del 2001 han descendido esas inversiones. ¿Por qué? Porque para que un inversionista invierta en un país, cuando hablamos de inversionista hablamos de capitales de multinacionales, ¿sí? Para que inviertan en un país. Por lo general no, en realidad es así, buscan garantías de inversión. Y una de las garantías básicas de inversión es que ese país les permita tener un mínimo crecimiento, sino para que invertir, ¿se entiende? Y entonces, quieto. Entonces, entre las reglas de inversión debe tener entonces sustento para poder realizar esas inversiones. Si de repente el país está inestable económicamente, la inflación aumenta, los impuestos son muy elevados, los aranceles de exportación se manejan a un dólar muy elevado y demás. Todos esos elementos lo que van haciendo es que no sean un lugar atractivo para invertir, porque les va a generar, no digo pérdidas porque una multinacional no va para perder, va para ganar, al contrario, ¿no? Pero si ve que las condiciones no son las más óptimas, no va a invertir, precisamente porque no busca perder. ¿Se entiende? Entonces, desde la crisis económica del 2001 a esta parte, hemos pasado por distintas etapas en las que
ha habido un aumento de las IED, porque las condiciones fueron un poco más favorables, pero después hemos pasado por momentos en los que las condiciones no fueron las mejores, entonces retiran esas inversiones. Hemos pasado por periodos, por ejemplo, entre el 2001 y el 2003, en el que bajaron las IED. En el 2005 hubo como un aumento de las IED. En el 2008 hay una crisis económica nueva que no llega a ser de las mismas características del 2001, pero que afectó mucho la economía, principalmente para las inversiones, entonces muchos se terminan yendo. Esto se vuelve a repetir entre el 2013 y el 2015, y vuelve a repetirse actualmente. Es decir, que estamos pasando por ciclos en los cuales la economía no favorece a las IED. Profe, Entonces, sí. Que las IED son... Para, porque puse algo de eso. Es el segundo peor del desempeño de la evolución de la inversión extranjera directa en lo que va del siglo XIX, creo que puse. ¿No será 21? Estamos en el 21. Sí, no sé por qué puse 19, pero es el 21, no sé por qué. Ajá, pero te habrás confundido con el palito, peor. que en lugar de ponerlo a la derecha lo pusiste en el medio, a lo mejor por eso. Sí. ¿Y esto por qué? Porque esto que acabo de decir, que Argentina ha convertido su economía muy cíclica. ¿Sí? Esto de tener un repunte, descender, un pequeño repunte, descender, un pequeño repunte, descender. Que sea tan cíclica, tan inestable, es lo que no favorece a las IED, porque las IED buscan garantías. Pasa con cualquiera. Si yo voy a invertir en un negocio, voy a invertir en algo que sé que me va a dar estabilidad económica. Si me va a tener en fluctuaciones económicas, no voy a invertir porque no me conviene económicamente, ¿se entiende? Entonces, Argentina ha perdido la confianza para las inversiones extranjeras, con, digamos, esas sucesivas crisis económicas de las cuales cada vez le cuesta salir más. O sea, Argentina está en un problema que no hace falta que yo lo diga ni que ustedes ya mismos se dan cuenta. Argentina está en un problema económico en el que cada crisis es cada vez más seguida y sostenida en el tiempo. Históricamente, o sea, todos los países en el mundo atraviesan crisis económicas. Lo que ocurre es el cómo se sale de la crisis económica y cuánto dura en el tiempo. Argentina las tiene cada vez más seguido y cada vez más duradera, lo que hace que cada vez sea más difícil salir de esa crisis. ¿Se entiende? Entonces, esa realidad es lo que no genera confianza a las inversiones. ¿Se entendió? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Pensé que se me habían ido todos. Bueno, así que está muy bien, he seleccionado ese punto. Y el otro que me habías dicho tiene relación con este. Con la crisis del 2001, ahí te digo. Luego de la crisis del 2001, las inversiones hacia Argentina crecieron un 43% anual, que actualmente no es así. Está bien, bueno, en realidad lo que hace eso es de alguna manera fundamentar esa primera parte que dijimos de la IED, ¿se entiende? O sea, está bien. O sea, fundamenta la segunda selección. Pero lo dejo en sí, respuesta. Sí, por supuesto, porque te fundamenta lo que vos elegiste como diferencia. Sí, sí. Okay. ¿Alguno agregó otro punto de diferencia entre el texto y la realidad? ¿No? Yo les voy a leer un párrafo del texto y ustedes me van a decir cuál es la diferencia entre lo que dice el texto
y la realidad. ¿Está? Sí. Que es el que les estaría faltando, que no sé, estaba esperando a ver si alguno me lo nombraba, pero no me lo nombraba, así que lo voy a leer para que ustedes lo detecten, ¿sí? Es el segundo párrafo del texto de la posición de Argentina en el capitalismo global, que dice: en los últimos años, la Argentina logró negociar y pagar parte de su deuda externa. Así pudo cambiar su política financiera y dar prioridad al mercado interno. De esta manera, la economía nacional siguió creciendo a pesar de la crisis del 2008. Por todo ello, en el ámbito internacional, donde se tratan temas relacionados con el comercio, la Argentina es uno de los países emergentes referentes. Por ejemplo, cuando solicita cambios en las decisiones de la Organización Mundial del Comercio. De este párrafo, ¿qué es lo que no es tan real? Que es un país emergente referente. Sí, pero hay algo más destacado. Y después que dice la crisis del 2008, la economía fue subiendo y no es así, o sea, ahora está, no sé si peor. Que no sé lo que pasó en 2008, pero para mí está peor. Bien, en el 2008, en el 2008 hubo una crisis económica mundial, ¿sí? En el que cae una bolsa del mundo que fue en Grecia y afectó a toda la comunidad europea y por consecuencia también al resto del mundo. Con esa crisis mundial, Argentina, al igual que cualquier país, Argentina comercializa con la Unión Europea, ha decaído. Después de esa crisis, logra un pequeño crecimiento, logra seguir perteneciendo, digamos, como un referente emergente. Pero estamos hablando del 2008, estamos en 2021. ¿Qué pasó desde ese momento hasta esta parte? Hubo un crecimiento, pero no se sostuvo. Del 2015 a esta parte, pregunto, ¿se sostiene el crecimiento económico? No, va bajando. No, bajó. No, bajó. Exactamente, entonces ahí tenemos una cosa que no coincide, ¿sí? O sea, ha logrado un pequeño crecimiento, seguramente lo podremos ver reflejado en distintos números económicos, que no estarían acá en el texto, ¿no? Pero que de alguna manera fundamentarían esa situación. Ahora, eso no se sostuvo, y contrariamente, desde 2015 a esta parte, es como que está en descenso, lo cual significa que ahí no está coincidiendo. Exactamente, no es un país emergente referente como lo fue en otros momentos, lo cual no significa que no sea importante. Argentina sigue participando de todos los organismos y dentro del comercio internacional es un productor importante, pero tampoco está dentro de esos primeros lugares, ni tampoco tomado en cuenta como el más protagonista, ¿se entiende? Entonces, eso ha descendido, o sea que ahí tenemos una diferencia. Pero hay algo más destacado. Fíjense cómo comienza el párrafo. En los últimos años, la Argentina logró negociar y pagar la deuda externa. ¿Qué hay con respecto a esto, chicos? Que tenemos una deuda más grande con el FMI. Exactamente. O sea que logró negociar y pagar parte de la deuda externa. Para cuando se escribe el libro eso fue cierto. Pero ¿saben qué cosa se logró negociar y pagar? Los intereses de la deuda, no la deuda. ¿Se entiende? O sea, cuando se negoció en ese momento, se logra pagar y saldar los intereses, pero la deuda seguía estando. Es decir, que desde que se pagaron esos intereses, a esta parte volvieron a acumularse. Y a esto tenemos que sumarle, ¿saben qué? Que se volvió a pedir crédito. Por lo tanto, aumentó, que no sé quién lo dijo. Que aumentó. Yo. Bien.
O sea, se logró negociar y pagar parte de la deuda, pero esa parte corresponde a los intereses. Luego de eso se vuelve a pedir crédito, lo cual no sirvió de nada la negociación de esos intereses porque volvimos a aumentar el crédito internacional. ¿Se entiende? O sea, desde el punto de vista económico podemos encontrar corrientes económicas y economistas que estén a favor de esto, otros que estén en contra. Yo no les voy a decir de qué lado estoy, pero bueno, indistintamente de eso, sí tenemos que tener en claro de que esa deuda sigue estando y es cada vez mayor. No solamente porque se volvió a pedir, sino porque los intereses, por más de que se negociaron y pagaron, se pagaron hasta esa fecha, pero desde esa fecha hasta parte siguen acumulando. ¿Por qué? O se vuelven a acumular. ¿Por qué? Porque la deuda sigue estando. ¿Se entiende? Sí. Profe, entonces como ítem ponemos eso y la crisis del 2008 o no. Claro, ustedes lo que tienen que poner es la negociación de la deuda que digamos, vuelve a... como se trabajó sobre los intereses, solamente la deuda siguió existiendo, por lo tanto los intereses volvieron a acumularse y a eso se le suma el nuevo pedido de crédito, lo cual significa que no cambió, o sea, la política financiera, es decir, cambió en ese momento, pero después fuimos para atrás de nuevo a la política financiera, ¿se entiende? Sí. Es decir que después de todo esto dice, así pudo cambiar su política financiera y dar prioridad al mercado interno. O sea, eso fue en ese momento. Actualmente la política financiera volvió a estar en negativo, ¿sí? Y el mercado interno, por más que se le dé prioridad, no crece porque se tiene que estar pagando esa deuda y tratando de negociar y renegociar. Ustedes escucharán en distintas oportunidades, en los comentarios, en las noticias y demás, que 2 o 3 veces al año estamos hablando de la deuda externa. Y tiene que ver con estas negociaciones, que presionan desde el exterior, porque cualquier acreedor va a presionar. ¿Sí? Uno pide un crédito y el acreedor quiere que vos le pagues, ¿se entiende? Así que bueno, todo esa cuestión, ese punto se tiene que resaltar, lo de la deuda. Y lo de la crisis del 2008, en realidad ahí se da un crecimiento, pero no se sostiene. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que poner es que donde dice que la economía nacional que creció en el 2008 no se sostuvo. Eso es lo que tienen que colocar. Y que incluso hasta podemos agregar que desde el 2015 a esta parte está como estancado, como que no se logra resurgir, como que al contrario, va como para atrás. Así que ese es un punto a destacar o a tomar en cuenta o a sumar. Ok. Profe, Sí. La primera es que Vázquez se quedó sin Wi-Fi. Ajá. ¿Quién me dijiste? Vázquez, Angie Vázquez. Ah, listo. Bueno, después cualquier cosa, si te pregunta algo, ayúdala. Sí, sí. Y la segunda es que yo ya mandé el trabajo. Le mando los errores, o sea, lo de Los envío. agregados, sí. Ustedes fíjense que cuando ustedes entran al Classroom, por más que tengan trabajo entregado, tienen una opción que dice agregar, ahí pueden agregar todo lo que ustedes agreguen con la clase, ¿se entiende? Los apuntes ustedes los pueden agregar. Ok, entonces le mando lo que corregí. Sí, lo agregás, Ok. lo subís. En el caso que no te deje, que a veces pasa, pero no siempre, anulás la entrega y la volvés a hacer. Pero en general se puede, tenés el espacio para agregar. Si donde dice agregar, pones agregar. Bueno. Sí, bueno. Bien, hasta ahí entonces esas diferencias, ¿sí? ¿Y por qué esas diferencias? ¿Cuál fue la conclusión? Ya un poco lo estuve casi diciendo yo.
Por la edición del libro. O sea, yo quería ponerlo específicamente, pero creo que fue en 2010 que salió, ¿no? Sí, este libro, o sea, en 2012 y después fue reeditado varias veces, incluso hay una edición nueva que es del 2018, ¿sí? En el que lo que se hacen, a ver, estos libros son hechos en un momento y después cuando se reeditan se actualizan datos, ¿sí? Y este es del 2012. Claro, y por ahí se modifican, además de actualizarse datos, se modifican algunos aspectos textuales, pero muy pocos, ¿se entiende? Entonces, ahí tenemos una razón de ser del por qué la diferencia. Una tiene que ver con el momento en que fue editado, ¿sí? Que digamos que es un libro un poco viejo y que si bien fue actualizado en varias oportunidades, no fue incorporado, digamos, grandes cambios, ¿se entiende? Ahí tenemos una razón. Y la siguiente razón, ¿cuál puede ser? A ver, ¿a alguno se le ocurrió? ¿O agregó otra razón? Pará, déjanos pensar, profe, pero yo solo puse esa. Ajá. ¿Y otro, el resto? Yo también puse eso, profe. ¿Vos también? Bueno, ¿saben cuál puede ser la otra razón? El tinte político. Todo texto es escrito por determinados autores y los autores suelen tener una corriente política y si bien la idea es mantener cierta neutralidad, muchas veces ese tinte político se ve reflejado en el texto. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la corriente política con la que fue escrita y en el momento en que fue escrito. Por lo general, ustedes vieron, o sea, nosotros vivimos en un país que si bien es metafórico hablar de la grieta, digamos como que estamos siempre yendo y viniendo en ideas políticas de acuerdo a los gobiernos de turno. Entonces, eso también de alguna manera influye en quienes escriben el texto. Si estaban más a favor del gobierno de turno en ese momento, van a tener una mirada. Y si estaban más en contra del gobierno de turno de ese momento, van a tener otra mirada. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Seguro? O sea, ponemos que por el tinte político y por el gobierno que en ese momento estaba. Claro. Muchas veces depende, o sea, no tenemos que asegurarlo como que es 100% así, sino decir que muchas veces depende de quienes escribieron el libro, el tinte político y el momento, el tinte político y la corriente posición que tenían en ese momento respecto del gobierno, si estaban a favor o si estaban en contra. Si estaban a favor va a haber como más cosas lindas, y si estaban en contra va a ser como una sumatoria de cosas feas, ¿se entiende? Porque tiene que ver con esa... Con que se plasma eso. Es lo mismo que cuando uno ve una información periodística. Uno se va a encontrar con periodistas que van a estar apoyando todas las decisiones que hay de un gobierno y nos vamos a encontrar con otro grupo que va a estar todo el tiempo en contra, en contra, en contra. Bueno, esto es algo parecido. Nos vamos a encontrar con autores de textos que van a ir algunos más a favor de un gobierno de turno y otros más en contra. Y eso se ve reflejado en el texto. ¿Se entiende? Así que esa es otra de las razones. El por qué, o sea, acá justifico mi postura, el por qué usamos un libro tan viejo, porque ya no hacen libros para quinto año, chicos. Lamentablemente lo que hacen es reeditar, no hay muchos libros nuevos, entonces hay que como que conformarse con lo que tenemos, con lo que ha sido editado y reeditado y nada más.
Así que bueno, vamos a ir cerrando con lo que trabajarían en la actividad de hoy, que tiene que ver con la conformación histórica del territorio, ¿sí? Les voy a presentar la pizarra y vamos a ver algunas ideas cortitas, muy claras. Profe, te hago una pregunta del Sí, trabajo. Dice, ¿por sí. qué Argentina es un país dependiente? O sea, dependiente económicamente. Claro, obvio, sí, sí, sí. Argentina, o sea, tengamos en claro, Argentina es un país independiente en lo político, ¿sí? Claro. Ningún Estado puede venir a decirte qué hacer, qué no hacer, influir sobre tu soberanía, ni nada por el estilo. O sea, somos un país independiente. Pero económicamente tenemos dependencia, porque somos un país periférico. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos centrales y periféricos y la teoría de dependencia? ¿Qué es lo que dice? Que los países centrales de algún modo son dominantes del mercado económico internacional y que los países periféricos deben atenerse a esas reglas del mercado económico internacional. ¿Se entiende? Desde ya cumplen un rol importante los países periféricos porque son productores de materia prima y los necesitan los países industrializados, ¿se entiende? Pero su rol, su protagonismo es menor, queda claro, y contrariamente dependen de alguna manera. O sea, el central depende para obtener mayor materia prima de los países periféricos, pero el país periférico no solamente depende porque necesita compradores, sino porque necesita asistencia. Ahí está la diferencia. ¿Se entiende? El país central no necesita asistencia, se vale por sí mismo. El periférico sí necesita asistencia. Y Argentina está en ese grupo. Si bien se habla de que Argentina es un país emergente económicamente, en realidad ha pasado por momentos en los que sí ha sido emergente, pero actualmente no lo es tanto, ¿sí? Es decir, no estamos, emergente es el país que está dentro de los periféricos en cierto grado de crecimiento. Y nosotros, lamentablemente, en los últimos años, no estamos demostrando un grado de crecimiento. ¿Se entiende? Entonces no nos podemos considerar como un país emergente. O sea, a nivel regional tenemos cierta importancia económica, sí, si nos comparamos con otros países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, hoy, Argentina está en mejores condiciones. Ahora, nos comparamos con Brasil, con Chile, con Uruguay, incluso hasta con Paraguay, y no estamos en mejores condiciones, ¿se entiende? Es decir, que ya no somos un emergente líder en la región, como sí lo fuimos en otro momento. Así que bueno, esa es la realidad y ahí hace referencia con lo que es dependiente económicamente. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Bien. Les decía entonces que les voy a compartir la pizarra, con esto ya cerramos, y que tiene que ver con la temática que vamos a agregar, que es la conformación histórica del territorio, ¿sí? Recuerden que mi teclado no anda bien, conformación, ahí dice conformación territorial. La conformación territorial. Cuando hablamos de conformación territorial, tenemos que hablar de que se trata de cómo se fue construyendo el territorio, ¿sí? Construcción del territorio. La construcción desde el aspecto de la apropiación y la organización. Acá lo voy a colocar. Involucra apropiación e involucra organización.
En el caso de Argentina, como toda conformación y construcción del territorio, se da a través del tiempo, es un proceso temporal. En el tiempo, vamos a poner, porque si no suena como que va a cambiar. En el tiempo. Ahí dice tiempo, ¿eh? Es un proceso en el tiempo. Y en el caso de Argentina, al igual que cualquier país del mundo, ha pasado por distintas etapas en la construcción del territorio. ¿Por qué? Porque al tratarse de un proceso que se va dando en el tiempo, van cambiando las ideas de apropiación y organización. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, en consecuencia, se producen los distintos cambios territoriales. En la organización del territorio, ¿sí? Y estos cambios territoriales tienen que ver con las distintas ideas y los gobiernos de turno. Involucran ideas, y vamos a poner distintas ideas y gobiernos de turno. Es decir, que estas ideas dependen de los gobiernos de turno. Justo está pasando la máquina esa que junta ramas, chicos, y estoy teniendo un ruido acá adentro. Acá hay una flechita. Profe, Sí, te escucho. ¿preguntas Caro si después no le puede pasar la lista? Sí, lista? sabés que yo recibí un audio hace un ratito de Caro. Sí, Decime sí, porque se le tildó la compu, me pidió a mí que le pase lista y yo le dije que usted había pasado. Ah, listo. Bueno, decile que yo recibí su audio, pero todavía, como estoy explicando, no lo pude escuchar, entonces que después le paso todo, que se quede tranquila. Ok, dale, gracias. De nada. Bueno, ¿qué otra cosa? Acá, en estos cambios territoriales, lo que se fueron dando fue, esto está basado en dos modelos de nuestro país. El federalismo, por un lado, ¿sí? Que es la división de provincias, y por el otro lado, la configuración territorial. En el caso de el federalismo tenemos la conformación de provincias, ¿sí? De cómo se fueron conformando las provincias, en qué momento y de qué forma y bajo qué condiciones. La última provincia que se ha constituido como tal fue Tierra del Fuego y no hace mucho. O sea, para ustedes puede ser que se trate de que cuando yo les diga la fecha que me digan, ¿cómo que no hace mucho? No, sí, o sea, para ustedes pareciera, va a ser mucho, pero en realidad en lo que es la historia del país no es mucho. La última provincia argentina que fue Tierra del Fuego, que se provincializa fue en 1991. Tierra del Fuego, es la provincia más joven que tenemos. Y la configuración territorial tiene que ver con el formato de cómo está organizado el territorio, y está organizado en forma radiocéntrica. Radiocéntrica porque todos los puntos convergen en un centro. ¿Cuál es ese centro? ¿Cuál es el centro territorial de nuestro país?
Buenos Aires. Exactamente, hacia dónde van todos los puntos. Hacia Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo se llama entonces? Radiocéntrica. Si todos los puntos van hacia Buenos Aires, terminan hacia Buenos Aires. En el proceso de federalismo pasamos de cómo se establecen las provincias y cómo se van reformando. O sea, hoy tenemos 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se terminan de conformar en 1994, que es cuando con la reforma de la Constitución Cava se convierte en ciudad autónoma. ¿Sí? Y sepamos que como toda construcción territorial, como se trata de procesos en el tiempo que contiene distintas ideas políticas, es probable o no de que pueda sufrir cambios. Es decir, nos podemos encontrar dentro de algunos años que tengamos alguna provincia de más, que alguna provincia se subdivida, ¿se entiende? O sea, esto no siempre va a ser definido. Por ejemplo, si nosotros, ustedes, yo les voy a pasar unos mapas después en la actividad. Van a ver que tenemos que el mapa de Argentina, de cómo estaba organizado políticamente en su territorio. Antes de la independencia, estaba conformada con determinadas provincias, ¿no? Después de la independencia con otras provincias, o sea, algunas seguían estando y otras surgieron nuevas. Si la comparamos con el mapa de hace 100 años atrás, vamos a ver que no todas las provincias que tenemos actualmente existían, que había algunas que estaban integradas a otras. Y eso nos demuestra que se van dando cambios territoriales en el tiempo. Esos cambios territoriales tienen que ver con los procesos políticos, con las ideas, que también pueden ir cambiando, y que probablemente nos encontremos en un futuro, no lo sabemos, en los que o bien la conformación siga siendo la misma o que haya cambiado. ¿Se entiende? Porque el mapa político cambia de acuerdo a las ideas políticas. ¿Se entendió esto que dije? Sí. El mapa político es dinámico. Es una construcción. Hoy tenemos una construcción que es distinta a la que tuvimos hace 50, 100 o más años, y puede ser de que dentro de algunos años sea distinta también. ¿Quedó claro eso? O sea, pero, profe, vos dijiste que en varios años puede ser que aparezca, en vez de 23 provincias, 24. Pero o 25, no sabemos. Claro, o por ahí siguen estando las 23, o sea, eso va a depender de los cambios que puedan darse de acá en adelante. O puede haber cambios y nos encontremos con más o menos provincias, o puede no haberlos y que todo siga igual. ¿Se entiende? Sí. Todo va a depender de cómo se desarrollen las ideas de organización del territorio, porque si bien está definido, pueden generarse cambios. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver si puedo mostrarles. Déjenme, y ya con esto los libero porque se está haciendo re largo. A ver. Ahí les voy a mostrar. Les voy a cortar les voy a dejar de presentar el Meet, la pizarra, y les voy a presentar el mapa. Profe, pero yo no había terminado de copiar. Ahora te lo vuelvo a poner, no te preocupes. ¿Esto lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver. Esperen que cargue. A ver si aparece acá. Oh, están todos por separados, no me digas. Acá lo que se ve en esto que yo busqué es la evolución del mapa, ¿no? Acá.
Yo me pregunto qué rayos hace Pucha. campeando en entrenamiento. ¿En serio? ¿Un entrenamiento? No. Voy a sacar esto y voy a ir para atrás. Aguárdenme. A ver si encuentro otra. Acá, a ver. Acá se ve lo que yo les digo. Acá lo van a notar. A ver si esto se puede agrandar. Sí. Acá tenemos 4 mapas. Pucha. Acá tenemos 4 mapas de 4 momentos distintos. ¿Sí? Esto es a cómo estaban conformadas las provincias en el periodo del Virreinato del Perú. ¿Sí? Todo esto sería parte de lo que sería la provincia del Virreinato de Buenos Aires, la capitanía de Buenos Aires, que ocupaba prácticamente media Argentina, fíjense. Acá tenemos de Cuyo, acá tenemos del noroeste, ¿sí? Y incluso países vecinos formaban parte del virreinato, que es decir, que tenían una constitución, una organización territorial distinta. En el Río de la Plata se subdivide, ¿sí? Ese espacio, lo ven como que tenemos mayores gobernaciones, mayores provincias, mayor cantidad. Esto ocurre en el siglo XIX. Acá en este tenemos la cantidad de provincias que existían en nuestro país en el siglo XIX. Fíjense que los límites son distintos y las provincias que ocupaban otros espacios, incluso parte de los espacios que ocupaban hoy pertenecen a otros países. ¿Sí? Porque en la medida que se fue negociando los límites con otros países, también se fueron negociando los territorios provinciales, principalmente de todas esas provincias que estaban en áreas limítrofes, ¿no? Y acá tenemos el mapa de lo que es posterior, digamos, en el siglo XIX. Acá, digamos, está bastante parecido a lo que es hoy. Pero fíjense, acá por ejemplo Santa Cruz estaba junto con Tierra del Fuego, ¿se entiende? Era un territorio nacional. Chubut tampoco era provincia, era un territorio nacional. Acá en el noroeste, fíjense que está diferente la división, ¿sí? En lo que es la zona de La Rioja, Catamarca, fíjense que está distinto. Entonces, acá estamos demostrando de cómo va evolucionando la conformación territorial a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, a ver si tenemos otra cosa. No. Y nada nos indica de que actualmente, que en un futuro siga siendo exactamente igual a como es hoy. O sea, puede llegar a que sí, como puede llegar a que no. ¿Se entendió esto? O sea, en un futuro nos podemos encontrar con cambios territoriales o puede seguir todo igual, no lo sabemos. Pero eso tiene que ver con las ideas políticas, con la conformación respecto de la conformación de los territorios. Sobre esto es que van a trabajar ustedes en la actividad que les voy a dejar hoy. ¿Se entendió? Ahí te puse la pizarra para que copies. ¿La ven todos? No, yo no la puse. No, yo no la veo. Ah, la corté. No, profe, no te preocupes, yo ya la pasé al grupo. Ah, buenísimo. Le saqué Bueno, captura. listo, ahí estaba. Listo. Bueno, entonces sobre esto es que van a trabajar, sobre la conformación del territorio, van a ver la evolución de cómo fue cambiando la organización territorial, de las características de esta configuración radiocéntrica, de la importancia que fueron cobrando determinadas regiones en esta conformación territorial, ¿sí? Y incluso van a trabajar las actividades de cómo se fueron desarrollando entre las regiones. Va a ser una actividad cortita, si bien parece de que van a trabajar un montón, va a ser una actividad cortita y nada, hasta ahí hemos llegado. La clase que viene haremos la corrección, la puesta en común, no sé si será en clase en la escuela o si será
virtualmente. Estamos a la espera de ver qué ocurre